un niño que fue criado por gorilas, lo cual le permitió adaptarse a su nuevo entorno a través de los años, volviéndose así la criatura más respetada de toda la selva. Sean bienvenidos al Relatador Animado, el sitio dedicado a contarles las historias de películas animadas. Hoy les hablaré de Tarzán. La película comienza con dos historias que aparentemente no tienen ninguna relación. En la primera vemos como una pareja de humanos logra escapar junto a su pequeño bebé de un barco que se encontraba hundiéndose, por lo que ellos deciden buscar refugio en la isla más cercana, en donde deciden construir un nuevo hogar para poder vivir. Y en la segunda historia se nos presenta el líder de una manada de gorilas llamado Kerchak y su pareja llamada Kala, quienes se encuentran felices junto a su pequeño hijo. Sin embargo, esto cambia cuando un día el pequeño gorila se separa de sus padres por distraído, lo cual ocasiona que un peligroso tigre llamado Sabor lo encuentre desprotegido. Así que cuando Kerchak y Kala se dan cuenta de que su pequeño no estaba con ellos, ya era demasiado tarde. Sabor ya había acabado con su vida. Tiempo después de este suceso, Kala empieza a seguir a la manada de gorilas para cambiar de hogar, pero en ese momento ella escucha el llanto de un bebé a lo lejos, así que ella decide seguir el grito, lo cual la lleva a una pequeña casa del árbol que fue hecha por la pareja de humanos que vimos al principio. Pero una vez adentro, Kala se encuentra con un escenario en donde claramente hubo un enfrentamiento, y tras unos segundos, ella encuentra los cuerpos sin vida de la pareja de humanos, lo cual ocasiona que Kala se espanta al presenciar esto. Pero en ese momento, Kala se da cuenta de que el pequeño bebé humano aún sigue con vida, y tras interactuar con él por un corto tiempo, Kala se encariña con la pequeña criatura, así que ella decide adoptarlo. Pero en ese momento también nota como Sabor se encuentra allí, ya que este fue quien mató a la pareja de humanos, así que Kala se enfrenta al tigre para poder escapar a salvo junto al bebé humano. Tras esto, Kala logra reunirse con su manada, quienes se sorprenden al ver a una cría de otra especie, pero se sorprenden aún más cuando Kala les dice que a partir de ahora ella será la madre de este pequeño, cosa que disgusta a Kerchak debido a que él no considera al bebé parte de su grupo. Pero tras una pequeña discusión, Kala logra convencerlo, y en ese momento ella decide nombrar al pequeño bebé Tarzán. Unos cuantos años después, Tarzán se vuelve un niño que aún no logra ser aceptado por Kerchak, y este solo tiene una amiga llamada Terk debido a que él sigue siendo distinto a su especie, por lo que un día Tarzán le pregunta a Terk qué puede hacer para ser aceptado por los demás gorilas, a lo que Terk responde diciéndole que debe conseguir el pelo de un elefante, ya que Terk espera que Tarzán se vea obligado a rendirse al tener que enfrentarse a un reto tan difícil. No obstante, el prota decide aceptar el reto de Terk, y tras unos minutos, este logra cumplir el reto, pero en ese momento los elefantes enloquecen al confundir al protagonista con una piraña, por lo que la manada de elefantes escapa hacia el bosque y casi causa un accidente con el grupo de gorilas. Y, por otro lado, Tarzán y Terk conocen a un pequeño elefante llamado Tantor, quien se volverá uno de sus mejores amigos. Luego, la reunión de los pequeños es interrumpida por Kerchak, el cual se enoja con el prota por haber causado problemas a la manada, y tras esto, Kerchak le dice al protagonista que él nunca pertenecerá al grupo, lo cual ocasiona que Tarzán se entristezca y decida estar a solas. Pero tras unos minutos, Kala aparece frente a Tarzán, a quien le dice que ellos no son distintos debido a que ambos tienen un corazón, por lo que tras escuchar esto, Tarzán se anima y decide esforzarse para ser un gorila como los demás, y de esa manera comienzan a pasar los años, en donde vemos como Tarzán empieza a aprender más de la selva y de los animales que habitan en ella, y mientras tanto, este crece como un fuerte hombre que se ha logrado adaptar aún más a su entorno. Posteriormente, Tarzán comienza a jugar junto a Terk y Tantor, pero en ese momento son atacados por Sabor, así que Kerchak aparece para detener al tigre. Sin embargo, Sabor lo hiere de gravedad, lo cual ocasiona que Tarzán decida enfrentarse al tigre por su propia cuenta, comenzando así un brutal enfrentamiento entre el hombre y la bestia, de la cual nuestro protagonista logra salir victorioso tras usar su ingenio. Así que al presenciar este suceso, todos los gorilas felicitan a Tarzán por haber acabado con Sabor. Después, Tarzán decide llevar el cadáver del tigre ante Kerchak, esperando que este por fin logre reconocerlo como uno de su especie. Pero antes de que Kerchak pueda decir algo, un fuerte disparo se escucha en toda la selva, lo cual ocasiona que los gorilas se vean obligados a retirarse de ese sitio. Sin embargo, Tarzán empieza a sentir curiosidad por aquel sonido que nunca había escuchado, lo cual lo lleva a ir al sitio de donde provino el disparo. Una vez allí, Tarzán se encuentra con un cazador llamado Clayton, quien se encuentra escoltando a un investigador llamado Arquímedes y a su hija llamada Jane. Tanto Arquímedes como Jane desean estudiar a los gorilas, siendo este el motivo por el cual han venido desde Inglaterra para hacerlo, por lo que en ese momento nuestro prota ve por primera vez a unas criaturas de su misma especie, a quienes decide seguir observando mientras permanece oculto. Y por otro lado, Jane se separa de su padre y de Clayton para retratar un pequeño mandril en su cuaderno de investigaciones, cosa que alegra al mandril, que intenta quedarse con el dibujo, pero Jane decide arrancarle el dibujo de sus manos, lo cual ocasiona que el mandril se entristezca y llama a toda su manada para que persigan a Jane. Así que, al ver a Jane en peligro, Tarzán decide intervenir y salvarla de los mandriles, comenzando así una larga persecución para poder salvarse del grupo de criaturas. Pero posteriormente, Tarzán consigue resolver el conflicto hablando con los mandriles y devolviéndole el dibujo a la cría.
Tras esto, Tarzán comienza a interactuar con la primera persona que ha visto en su vida, ocasionando así que él y Jane se conozcan mejor. Sin embargo, la conversación entre ellos es interrumpida al escuchar otro disparo hecho por Clayton, por lo que Jane le pide a Tarzán que la lleve al campamento, a lo que Tarzán acepta sin problemas. Minutos después, estos llegan al campamento, el cual se encuentra destruido gracias a Terk, Tantor y otros gorilas más, y es en ese momento en donde Jane tiene su primer encuentro con los simios que ha venido a estudiar. No obstante, esto no dura mucho debido a que Kerchak aparece para ordenarles a todos retirarse del campamento, ya que su manada podría estar en peligro si se acercan a los humanos, por lo que una vez en un sitio seguro, Kerchak le pide a Tarzán que no se vuelva a acercar a los humanos para proteger a su familia. Tarzán, por su parte, decide ignorar las palabras de Kerchak y busca a los humanos en el campamento nuevamente, lo cual hace que tanto Arquímedes como Clayton se sorprendan de ver un humano salvaje, pero Clayton decide usar a su favor a Tarzán para poder llegar a los gorilas, así que le intenta pedirle información. Sin embargo, Tarzán no logra comprender las palabras de Clayton, así que en ese momento Jane decide encargarse de enseñarle a Tarzán todo acerca de los humanos y su civilización por medio de imágenes y un proyector. De esa manera vemos como Tarzán empieza a aprender más acerca de los humanos al pasar de los días, y mientras tanto, él y Jane comienzan a enamorarse poco a poco. Pero tras un tiempo, Clayton les decide comentar a Arquímedes y a Jane que el barco vendrá pronto a buscarlos, por lo que estos ya no tienen mucho tiempo para encontrar a los gorilas. Y al escuchar esto, Jane le pide a Tarzán que les muestre el camino hacia su manada. Sin embargo, Tarzán se niega a hacerlo debido a que él aún recuerda las palabras de Kerchak, por lo que después de un tiempo llega el día en el que el barco de los investigadores regresa por Jane y los demás. Tarzán intenta pedirle a Jane que se quede con él, sin embargo Jane le dice que para ella esto no es posible, así que Clayton decide usar esto a su favor para manipular a Tarzán y pedirle la localización de los gorilas, por lo que Tarzán decide llevar a Jane, Arquímedes y Clayton con su familia, y para eso él le pide ayuda a Terk y a Tantor para que distraigan a Kerchak al disfrazarse como humanos. Por lo tanto, Tarzán logra llevar al grupo con su manada sin problemas, lo cual ocasiona que ambas especies comiencen a interactuar entre ellas por primera vez, pero en ese momento la reunión es interrumpida por Kerchak, quien se enoja al ver a los humanos en su territorio. Así que Tarzán decide detener a Kerchak para ganar tiempo y permitir que Jane, Arquímedes y Clayton puedan escapar del territorio de los gorilas a salvo. Después de lograr este objetivo, Tarzán intenta disculparse con Kerchak, sin embargo, Kerchak le dice a Tarzán que ahora lo considera un traidor, lo cual ocasiona que el prota decida alejarse de su manada para estar a solas, pero en ese momento Kala aparece y decide llevar a Tarzán a la antigua casa que fue construida por sus verdaderos padres, por lo que una vez adentro, Tarzán descubre su origen, así que Kala le menciona que ella aceptará la decisión que él decida tomar tras conocer la verdad, y tras decirle estas palabras a Tarzán, Kala decide dejar a su hijo a solas, pero tras un rato vemos como Tarzán sale de la casa vistiendo un traje de humano, dándole a entender así a Kala que este planea irse con Jane y los demás, pero antes de despedirse, Tarzán le dice a Kala que ella siempre será su madre. Tras esta despedida, Tarzán se reúne con Jane para así subir al barco que los llevará a Londres, y a lo lejos vemos como Terk y Tantor llegan tarde para despedirse de su amigo, por lo que ambos se entristecen y deciden regresar con la manada. Pero por otra parte, Tarzán se da cuenta de que Clayton y sus hombres les han tendido una trampa a los navegadores e investigadores, así que él intenta hacer todo lo posible para enfrentarlos y de esa manera poder salvar a Jane y a las demás personas inocentes dentro del barco. Sin embargo, este se ve superado rápidamente por los cazadores, y es en ese momento en el que Clayton decide revelarle a Tarzán que su objetivo es cazar a los gorilas para venderlos por una gran cantidad de dinero, así que él le agradece al prota por haberlo ayudado a darle la ubicación de su manada, cosa que le afecta mucho a Tarzán, quien grita para pedir ayuda antes de ser encerrado, y afortunadamente Tantor y Terk logran escuchar la voz de su amigo en peligro, lo cual hace que estos decidan infiltrarse en el barco para salvar a Tarzán, en donde comienzan a noquear a los cazadores que Clayton dejó a cargo, lo cual les permite liberar a Tarzán y a los demás con éxito, así que el prota decide apresurarse para salvar a su familia. Por otro lado, Clayton y sus hombres llegan al territorio de los gorilas para así capturarlos a todos, ocasionando en el proceso un gran caos dentro de la selva. Al presenciar esto, Kerchak intenta hacer todo lo posible para proteger a los suyos, pero este es atrapado por varios cazadores para que así Clayton pueda acabar con la vida del líder de la manada, pero en ese momento Tarzán aparece junto a varios animales de la selva para salvar a los gorilas. Durante el enfrentamiento entre los cazadores y los animales, Clayton logra herir el brazo de Tarzán con un disparo, así que Kerchak intenta proteger al protagonista. Sin embargo, este recibe una herida mortal por parte del arma de Clayton, quien sumido en su locura decide seguir a Tarzán para matarlo. No obstante, nuestro protagonista demuestra ser superior a Clayton al conocer mejor la selva que él, cosa que le permite atraparlo entre múltiples lianas. Clayton decide deshacerse de estas a la fuerza, sin embargo, esto solo ocasiona su muerte al terminar siendo ahorcado por una de las lianas que tanto intentó cortar. Y una vez terminado el conflicto, Tarzán se reúne con Kerchak, quien lo nombra el nuevo líder de la manada y finalmente lo acepta como su hijo. Pero tras dedicarle estas palabras a Tarzán, Kerchak muere, por lo que todos lamentan su muerte junto al protagonista.
Tiempo después, Jane y Arquímedes se ven obligados a regresar a Londres. No obstante, Arquímedes le aconseja a Jane que se quede con Tarzán debido a que él ya sabe que es el hombre que su hija ama, por lo que Jane decide seguir el consejo de su padre y quedarse con Tarzán. Y, por otro lado, Arquímedes también decide quedarse en la selva junto a su hija. De esa manera, la historia termina con Tarzán viviendo su vida como líder de la manada de gorilas junto a la mujer que ama. Si te gustó el resumen, me harías un gran favor suscribiéndote y dejando un like al video. De esa manera, los relatos animados seguirán produciéndose con más ánimos. Es en este frame en el que se despide tu relatador favorito. Fin.